Buenas tardes, señor director, amigas y amigos de esta Real Sociedad. Vamos a proceder esta tarde a la tercera sesión en el ciclo dedicado a María Rosa Alonso. Ya hace 2 semanas inauguramos de una manera no solo formal, sino intelectual, porque hubo una exposición sobre los contenidos de esa exposición, pues inauguramos la exposición de la correspondencia de María Rosa Alonso, que se puede ver en la sala a mano derecha según se entra. La semana pasada tuvimos una conferencia del profesor Miguel Martinón sobre la evolución de la biografía intelectual de María Rosa Alonso, y hoy vamos a proceder a la tercera sesión dedicada a una de las obras más importantes de María Rosa Alonso, que fue su estudio sobre el poema de Viana, y para ello traemos a una persona que está muy cualificada para hablar de ese tema. Pero déjenme que les diga, antes de seguir, que esta sesión y todas las demás, este ciclo, está organizado por la Comisión de Educación de la Real Sociedad, y que esta comisión la preside Marisa Tejedor. Y como presidenta de la comisión, a ella le corresponde la presentación de los diversos intervinientes en las conferencias. Pero hoy ella no puede estar aquí con nosotros. Me ha encargado que le pida en su nombre disculpas. Como se suele decir, una obligación ineludible le ha llevado fuera de estas islas, y entonces me ha encargado a mí que cumpla sus funciones. Y es algo que hago con mucho gusto, porque Carlos Brito Díaz es un colega muy apreciado, tanto por mí en el plano personal como por sus compañeros dentro de la sección de Filología de la Facultad de Humanidades. Antes de pasar a presentarlo a él, a mí me gustaría explicarles un poco por qué lo hemos invitado. Miren ustedes, María Rosa Alonso tuvo la suerte de en vida recibir algunos homenajes, y ahora celebramos también otros homenajes que ella no puede presenciar. Y uno de los, para mí, más entrañables fue el que le rindió la Universidad de La Laguna en el año 2007. Hubo una muy buena exposición, creo que María Rosa, yo no pude ir a la inauguración, pero creo que María Rosa Alonso estuvo presente en la inauguración de esa exposición. Y como resultado de esa exposición, además de los contenidos que se ofrecieron al público en la exposición bibliográfica, se publicó este librito que tienen ustedes aquí, que es una joya. Es una joya por el contenido, pero también por el cuidado exquisito con que Marta Ubiña, y sospecho que el compañero de Marta Ubiña, Andrés Sánchez Robaina, el cuidado que pusieron en la tipografía y la edición de este libro. Este libro, como digo, está acompañado de fotos, de cartas, de referencias, y tiene 2 estudios. Y esos 2 estudios son uno a cargo de Miguel Martinón y otro a cargo del conferenciante que hoy nos va a ilustrar. Y el título de la conferencia de Carlos Brito Díaz en este volumen es Vianismo y Vianerías, el poema de Viana según María Rosa Alonso. Esto 2007. En 2010 el Instituto de Estudios Canarios también celebra un homenaje y publica un libro titulado Entre las dos orillas, María Rosa Alonso y los estudios canarios. Y publica este libro donde recoge una serie de contribuciones y de conferencias, y de nuevo, entre otras muchas personas, hay también una contribución de Carlos Brito Díaz, también de Miguel Martinón, también del Fillo Alonso y de otras personas. Por esta razón pensamos que era importante invitarlos, porque son personas que saben de lo que hablan. Carlos Brito Díaz es profesor titular del Departamento de Filología Española. Filología Española, ¿no? Decimos todavía. Sí, porque ahora cambian todos los nombres y ya no sé si es estudios hispánicos o bueno. No, sigue siendo Filología Española, de la sección de Filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Y es un especialista reconocido en el campo de la literatura del siglo de oro, literatura peninsular e insular. Porque una de las contribuciones importantes que él ha hecho es precisamente poner en valor a escritores de la época como
José de Ancheta, como Cairasco de Figueroa, como Antonio de Viana, etc. Ese es, digamos, su campo mayor de especialización y eso explica por qué él ha contribuido sobre esta obra de investigación cumbre de María Rosa Alonso. Pero naturalmente tiene publicaciones varias, yo no les voy aquí a leer ahora su vida y milagros. Debo decirles que sí que colabora en dos grandes proyectos de investigación, uno internacional con Francia, donde él es el único español, pero es sobre la literatura, ¿no?, del teatro y demás, ¿no?, y otro español. Además, todos lo conocemos bien porque no solamente se ha dedicado a enseñar, es una persona, como van a apreciar, que tiene el verbo fácil. Los que somos de filología apreciamos a las personas que no solo tienen algo que decir, sino que lo dicen bien, y él es uno de ellos. Tiene, además de dedicarse a esto, a la enseñanza y a la investigación y a las conferencias, es una persona muy generosa. Cuando le invité en nombre de la comisión y por encargo de Marisa Tejedora a participar en esta sesión, inmediatamente me dijo que sí, y hasta después de pensárselo un poco me dio el título que van a escuchar. Pero digo que ha contribuido también desde el punto de vista de la administración de la universidad, ha sido director del departamento y, en fin, es una persona que no se dedica solo a sus estudios, sino que también contribuye a la parte administrativa, al buen funcionamiento de su departamento y de su facultad. Y no nos puede sorprender que hoy tome como tema de su conferencia el poema de Viana y, en concreto, la figura de Dásil. Y yo estoy, en fin, me ha despertado mi curiosidad saber cómo va a relacionar Dásil con María Rosa Alonso y todo lo demás. Pero no tengo ya nada más que decirle sobre él. Sí que le agradezco su presencia aquí en nombre de todos nosotros y ya le invito a que tome la palabra para hablarnos de Dásil en el contexto del poema de Viana según la perspectiva de María Rosa Alonso. No sé si lo he dicho bien, pero por lo menos lo he intentado. Bien, gracias. Bueno, agradezco la invitación que se me ha hecho por parte de Gómez Soliño y de la institución que ampara este ciclo. Me da un poco de vergüenza ética hablarles de María Rosa Alonso a los familiares, es decir, a personas, y a la investigadora Juana González, que son personas que la conocieron mucho mejor que yo. Yo no tuve la fortuna de conocerla personalmente, pero sí a través de sus escritos, que es otra forma de visitarla. Bueno, yo les voy a hablar sobre uno de los mitos, símbolos o leyendas que constituyen una microtradición en la literatura de las islas, que es la historia de la princesa indígena Dásil y un conquistador castellano que se llama Gonzalo del Castillo, que ha recibido unas diferentes interpretaciones a lo largo de toda la lírica insular desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y una de las promotoras más fecundas desde el punto de vista crítico de la interpretación de esta leyenda, mito, tópico o símbolo fue, por supuesto, María Rosa Alonso, a quien se le debe la generación de una corriente crítica que ella misma dio en llamar vianismo. Bueno, la primera diapositiva aquí les muestra una de las pocas representaciones escultóricas que tenemos de la princesa Dásil, de dudosa estética, por decirlo de forma elegante, como se anuncia o da la bienvenida a los visitantes del pueblo de la Orotava. Está representada justo en uno de los instantes fundamentales que nos interesan, que es cuando Dásil acude a una fuente. María Rosa Alonso incluso identifica la fuente, que es la fuente de las Negras, en el área del Bronco Lomo Largo, en las Mercedes, cuando ella va a recoger agua, y en el momento en que ella está recogiendo agua, llega Gonzalo del Castillo a asearse después de la batalla y se produce el encuentro, la fusión de culturas, la fusión de razas y, por supuesto, el despertar del amor, que es lo que da alimento a toda una serie de interpretaciones vinculadas sobre todo a la interculturalidad, al mestizaje, al sincretismo. Bueno, ya lo veremos. Antes de hablar de la relación que tiene o que mantuvo María Rosa Alonso con la princesa Dásil y con Gonzalo del Castillo, tenemos que hacer una pequeña prehistoria de las diferentes interpretaciones que de esta leyenda se formularon.
Vamos a ver, por tanto, las recreaciones literarias desde el siglo XVI, comenzando en Viana y terminando con un pequeño poema curioso y un poco heterodoxo de Rafael Arozarena, y también vamos a hablar de las fuentes históricas que intentaron efectivamente darle cuerpo de realidad a lo que había formulado la ficción literaria, porque ese es uno de los aspectos más interesantes de Dacil y Castillo. Forma o habita en un territorio fronterizo entre la realidad y la ficción, al modo cervantino, ¿no? Bien, la leyenda de la crónica establece, como les digo, una relación de carácter bucólico que Menéndez y Pelayo llamó égloga guanche, de ahí el título de mi intervención, entre una indígena y un conquistador. Ello da pie, como veremos, a diferentes interpretaciones, unas de carácter bucólico, otras de carácter patriótico, otras de tipo un poco más beligerante, pero lo interesante es que la historia de Dacil y Castillo ha generado una constante temática y literaria en lo que podríamos considerar uno de los emblemas de la tradición lírica en las islas, junto a otros como son el mar, como son el cosmopolitismo, regionalismo, bueno. De entre los historiadores voy a destacar tres de los variados que trataron esta historia. Está Pedro Agustín del Castillo, que es un descendiente de Gonzalo del Castillo. José de Viera y Clavijo, que curiosamente, a pesar de su talante racionalista, se creyó la leyenda. Es de los pocos historiadores que le da pábulo a la leyenda de Dacil y Castillo. Hasta que Leopoldo de la Rosa, en 1950, en un artículo, este que tienen aquí, La égloga de Dacil y Castillo, publicado en la revista Historia de la Laguna, pone las cosas en su sitio y efectivamente identifica la filiación amorosa de Gonzalo del Castillo, transformando a la princesa Dacil en una indígena que fue obligada a bautizarse y que adoptó el nombre de Francisca de Tacoronte. Pero claro, desde el punto de vista de filólogo, pues son más interesantes las recreaciones literarias, las distintas versiones que esta historia mantuvo a lo largo de este periplo diacrónico que va desde el siglo XVI, con su primera formulación en el canto quinto de este poema épico de Antonio de Viana, abreviado en Conquista de Tenerife, que escribió cuando Antonio de Viana estudiaba medicina en Sevilla. Él acudió a un círculo, a un cenáculo literario presidido por Juan de Arguijo, un mecenas sevillano, donde conoció a Lope de Vega. De hecho, la obra, el poema de Antonio de Viana, lleva en los preliminares un soneto laudatorio del Fénix. Eso da un testimonio de la relación más o menos estrecha que existió entre el novel escritor tinerfeño y el ya consolidado dramaturgo madrileño. Y además, por otra parte, ya veremos que Lope de Vega escribió una comedia, Los Guanches de Tenerife y Conquista de Canaria en singular, que era el nombre por el que se conocía en el siglo XVII al archipiélago, precisamente inspirada en el poema épico de aquel estudiante tinerfeño a quien conoció en la tertulia de Juan de Arguijo. Por tanto, el primer hijo, vamos a decirlo así, literario del poema de Antonio de Viana es precisamente una comedia del dramaturgo que en aquel momento monopolizaba la escena española. Ya veremos una serie de impropiedades de carácter histórico y literario que aparecen en la comedia de alguien como fue Lope de Vega, que nunca visitó las islas y por tanto realiza una visión idealizada y ficcionalizada de este encuentro entre la princesa indígena y el conquistador castellano. Luego, en el siglo XVII, descubierta, estudiada y editada por María Rosa Alonso, tenemos una comedia de autor anónimo. En un principio estuvo atribuida a Lope de Vega, pero no es cierta la atribución, la comedia famosa de Los Guanches de Tenerife y Aparecimiento y Milagros de la Virgen de Candelaria, donde retoma la historia de Dacil y Castillo, que es una de las constantes de todas las versiones desde el poema de Antonio de Viana. En este caso, el nombre de la princesa muta en el de Rosamira y se introduce un tercer individuo para conformar el triángulo amoroso característico de la comedia. Tenemos a Gonzalo del Castillo, a Rosamira, que es una especie de alter ego de Dacil, y Ruimán, que es el tercero en discordia. Y luego, a partir de esta comedia del siglo XVII, se derraman en la historia de la literatura una serie de versiones, principalmente recuperadas por la llamada escuela regionalista de los poetas laguneros.
Veremos que muchos de ellos reformularon esta historia de la princesa Dácil y el capitán Castillo. Y también algunos poetas y prosistas del siglo XX, porque efectivamente la princesa Dácil también fue versionada o reformulada por los escritores de la vanguardia insular, con una interesante reinterpretación de este mito o de este símbolo. Lo interesante de Dácil y Castillo es que efectivamente es una historia que nada o que está entre dos aguas, entre la realidad y la ficción, es decir, tiene obedece a una fuente historiográfica, existió, y además esto es un emblema de seguramente las uniones mixtas que se dieron a partir de la conquista entre indígenas y castellanos, no con el sentido bucólico e idealizado como aparece en el poema épico de Antonio de Viana, sino desde una perspectiva mucho más realista y cruenta. Antonio de Viana lo que hace es edulcorar la realidad histórica, ¿no? Y efectivamente, otro de los aspectos más llamativos es que la historia está o habita en la intersección del territorio de la leyenda y del territorio de la crónica. Lo interesante es que esta es una de las micro tradiciones o de los micro temas que se mantienen, que manifiestan una longevidad a lo largo de toda la literatura insular, desde, ya les digo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, constituyendo lo que en literatura, en la crítica literaria, se llama un tópico. Es decir, una idea recurrente que se retoma y que se reformula en función de las constantes estéticas e ideológicas de cada momento sincrónico, ¿no? No es la misma la interpretación que hace un poeta, un escritor vanguardista como Agustín Espinosa, que la interpretación que hace Lope de Vega casi un siglo después de que, bueno, 2 décadas después de que Antonio de Viana escribiera su famoso poema épico. Y luego, otro de los aspectos interesantes es la polisemia, es decir, las diferentes significaciones que se han otorgado a esta historia de amores bucólicos entre la princesa Dácil y el conquistador castellano, que identifican una de las constantes literarias que permiten hablar de una tradición cultural en el archipiélago, frente al sentimiento del mar, frente a lo que les decía, el dualismo entre cosmopolitismo y regionalismo, que ya fueron apuntadas en una célebre conferencia de Ángel Balbuena Prat en 1927, que es el que habla por primera vez de una tradición literaria en la escritura insular. Desde el punto de vista crítico, es decir, desde el punto de vista de la crítica literaria, los que primero signaron o confirmaron la existencia de esta constante lírica en la literatura de las islas fue Menéndez y Pelayo. En sus estudios sobre el teatro de Lope de Vega, él dedica uno de los capítulos a la comedia de Lope de Vega, inspirada en el proceso militar y amoroso de la conquista tinerfeña, justamente en la comedia que hemos citado, ¿no? Los Guanches de Tenerife o la conquista de Canarias, donde habla por primera vez de las relaciones amorosas entre Dácil y Castillo y que él denomina bajo el epígrafe de égloga guanche. Luego, a continuación, Balbuena Prat, en las primeras décadas del siglo, vuelve de nuevo a retomar esta idea de la historia de amores interraciales como una de las constantes temáticas de la literatura insular y, por supuesto, a partir de estos dos precedentes, María Rosa Alonso y Alejandro Sioranescu, que son, podríamos decir, dos figuras capitales de la crítica literaria insular, vuelven a indagar en la historia de la significación de la pareja guanche-castellano. María Rosa Alonso es precisamente la crítica que más trabajos ha dedicado no solo a la historia de la pareja guanche, sino, por supuesto, a lo que significó el poema épico de Antonio de Viana en la épica castellana. Y luego, a continuación, unos pequeños epígonos o hijos pródigos, como son Sebastián de la Nuez, Andrés Sánchez Robaina, Nilo Palenzuela, Eugenio Padorno, Isabel Castel, o quien les habla. También hemos aportado un pequeño grano de arena a lo que María Rosa Alonso y Alejandro Sioranescu habían asentado en la crítica de la significación del poema de Antonio de Viana dentro de la literatura del siglo de oro y dentro de la literatura posterior. Por tanto, fíjense que desde el punto de vista historiográfico y crítico, también el símbolo se ha mantenido vivo y vigente. Antes de la historia de Dácil y Gonzalo del Castillo, existió un precedente de relación interracial. En unas estrofas que Cairasco de Figueroa añadió a una traducción que estaba haciendo de la Jerusalén conquistada de Torcuato Tasso,
Y digo, esto es levemente anterior al momento en que Antonio de Viana escribe su obra. Estamos hablando de 1600, es decir, en la bisagra de los 2 siglos. Lo sabemos porque se conserva una carta de Cairasco de Figueroa donde a Sebastián Cayetano Manrique de Lara, que es un sargento del presidio de Las Palmas, donde él dice que en torno al año 1600 estaba traduciendo a Tasso, ¿no? Y efectivamente en esas octavas reales que Cairasco de Figueroa introdujo en el poema del épico italiano, leemos lo siguiente. Estándose bañando con sus damas de Guanarteme el Bueno, su sobrina, tan bella que en el mar enciende llamas, fíjense qué bonita la metáfora, agua-fuego, tan blanca que a la nieve más empina, es una de las metáforas características, el prototipo de belleza femenina era la mujer de piel blanca, ¿no? Como ustedes saben, introducido en el arte y en la cultura por la representación de la Venus de Botticelli, ¿no? Es el tipo de mujer idealizada que introdujo el petrarquismo, ¿no? Tan blanca que a la nieve más empina, por cierto hay una rata, salieron españoles de entre ramas y desnuda fue presa en la marina. Y aunque pudo librarse cual Diana, del que la vio bañar en la fontana, partirse vio la nave a Lanzarote, donde con el santísimo rocío la bañó en la frente el sacerdote de Dios. Salió con tal fuerza y brío que con ella casó Mosur Maciote, que el noble Betancur era su tío. Y de estos, como de jardín las flores, nacieron los ilustres Betancores. Aquí tenemos el primer caso literario, claro. Es decir, habita solamente en el territorio, en el dominio de la ficción poética. Tenemos el primer caso de una relación interracial entre Tenesoya, que es la sobrina de Guanarteme, y Monsieur Massiot, que es el que inicia toda la estirpe de los Betancourt o Betancore, que es el apellido españolizado. Fíjense que la primera octava ya introduce una serie de elementos fundamentales, un aspecto erótico, la visión de la mujer desnudo, siguiendo el prototipo iconográfico del baño de Diana. Y además, fíjense, el parámetro de la belleza petrarquista vinculado a la pureza y a la blancura de la piel de la muchacha, y también cierta visión edénica, la muchacha bañándose desnuda en la fuente. Frente a esa visión bucólica, tenemos justamente la irrupción, efectivamente, del rito del bautismo, el Santísimo Rocío, de la segunda estrofa, que adultera, efectivamente, la condición original de la muchacha y, tras su bautizo, es obligada a contraer matrimonio con el noble francés. Aquí tenemos, efectivamente, una de las oposiciones más interesantes de la pareja que veremos, que es justamente el de la visión edénica, la visión paradisiaca, representada en la muchacha, y la invasión de una cultura de superestrato que se impone a la cultura insular. En este caso, el bautizo obligado y el cambio de identidad de la muchacha. Normalmente que acarreaba un cambio de nombre, ¿no? Como en el caso de Francisca de Tacoronte. Aquí tenemos un grabado de Antonio de Viana, y dos de las ediciones, una de principios del siglo XX, del poema, cuyo título es Antigüedades de las Islas Afortunadas de la Gran Canaria, Conquista de Tenerife, y Aparecimiento de la Santa Imagen de Candelaria. Aquí tenemos una edición de 1905 y una edición de 1834. Pero lo más interesante es la tercera ilustración, donde aparece el árbol genealógico de la familia del mecenas que pagó la composición del libro, don Juan Guerra y Ayala, señor del mayorazgo de Valle Guerra, o de Valle de Guerra. Y aquí en el grabado vemos al mecenas sentado, exhibiendo su árbol genealógico, y Antonio de Viana, en el margen derecho, ofreciéndole el libro, el propio poema épico, como refrendo, ¿no? A su mecenas. Y esto, María Rosa Alonso lo estudió muy bien, precisamente. El poema fue escrito para limpiar la imagen de la familia de los Ayala y Guerra, porque justamente en la historia de la aparición de la Virgen de Candelaria de Fray Alonso de Espinosa, el fraile dominico vertió una serie de informaciones poco provechosas para la familia de don Juan de Guerra Ayala. Concretamente, uno de los tíos estaba agonizando y uno de los sobrinos no lo asistió, sino se fue a jugar a las cañas. Y de hecho, los señores de la familia
trataron de eliminar todos los ejemplares de la obra del dominico. De hecho, se conservaron muy pocos. Para lavar la imagen de la familia, don Juan de Guerra y Ayala le encarga a este poeta novel la composición de un poema épico que engrandeciera el linaje y la prosapia de la familia, incluyendo de forma forzada a uno de los descendientes dentro del listado de conquistadores que incluye en uno de los cantos del poema. El punto de partida de la historia legendaria de estos amores es el canto quinto, del que solamente les he extractado un fragmento, donde la muchacha conversa con el mar y reflexiona acerca de su destino. Esta conversación con el mar es un elemento que Antonio de Viana retoma de la lírica galaico-portuguesa y del romancero y del cancionero popular. Lo vamos a ver inmediatamente después. Vamos primero a leer el fragmento donde la muchacha entrega sus cuitas amorosas a la contemplación del mar. Incierto mar, no sé si es bien que crea que atesoras el bien de mi esperanza, que aunque en creer es fácil quien desea, temeraria es la incierta confianza. Dudosa estoy cómo posible sea estar entre tus ondas de mudanza, aquel que ha de venir a ser constante, mi dueño, esposo y verdadero amante. Las aguas apresura porque venga con más presteza, mira que lo espero, y es muerte el esperar. No lo detenga tu inquieto movimiento porque muero. Aplaca ese rigor lo que convenga y tráeme ya mi amado forastero, que lo desea y ama el pensamiento, y amar y desear es cruel tormento. Esa idea del amor como un masoquismo, ¿no? Como un dulce veneno, también reinterpretada desde la doctrina de Petrarca. Mucho puede el cuidado fatigarme y mucho la fortuna concederme, mucho amor y deseo atormentarme y mucho el tiempo largo prometerme, mucho esperanza firme asegurarme, perderse el pensamiento y más perderme, mas tú solo eres mar, quien el mal junto me puede dar o el bien de todo punto. Fíjense que el destino amoroso de la muchacha llegará de fuera, de un extranjero. Y esto se debe precisamente, aquí tienen un grabado de Dácil, esto se debe precisamente a una profecía que el agorero de la tribu, ella se supone que es hija de Bencomo de Taoro, le formula a la muchacha. Díjole Guañameñe, el agorero, que un personaje de nación extraña que por la mar vendría al puerto y sitio marítimo llamado Añago entonces, que es hazaña, ¿no? Añaza, perdón, de ser habría, al fin de mil desastres, guerras, batallas, cautiverio y muerte, su amado esposo en dulce paz tranquila. Una vez que el agorero le formula el vaticinio, la muchacha acude al arrecife y entrega sus preocupaciones y sus reflexiones al mar. ¿Cómo puedo? A ver, perdón. Bien, les decía que este contexto lírico donde la muchacha cuenta sus penas al mar, conversa y lo convierte en su confidente e interlocutor, es un elemento que Antonio de Viana retoma de un sustrato poético previo, que es la lírica galaico-portuguesa, donde el interlocutor no es un hombre, es una de las pocas excepciones donde el yo poético es una voz femenina, donde una voz femenina dialoga con el mar. Como por ejemplo, estos son unos pocos ejemplos acerca de romances o canciones donde una muchacha entrega sus preocupaciones amorosas a la contemplación del mar. Cuán grande es el mar y las arenas, tan grandes son mis ansias y mis penas, que no basta mi dicha defenderlas. Mis penas son como ondas de mar, que unas se vienen y otras se van. De día y de noche guerra me dan. Tal es mi corazón en el pesar, como la peña en medio del mar, que una ola le viene y otra le va. Alta mar esquiva, de ti doy querella, hacesme que viva triste y con gran pena. Es el movimiento, el lei chaprén, el deja y suelta, ¿no? Que se combina o que se asocia a ese movimiento de las ondas del mar, que traen la esperanza, pero al mismo tiempo la incertidumbre y el desasosiego de la muchacha en saber cuál será efectivamente el fruto de su destino amoroso, ¿no? Este es un dibujo de Juan Ismael que representa, bueno, se ha querido reinterpretar efectivamente a Dácil sentada en un arrecife, contemplando efectivamente esos pájaros de grandes velas, como los definió a los barcos de los conquistadores del propio poema Antonio de Viana, pues musitando, reflexionando efectivamente sobre ese destino amoroso que le esperaba a alguien del mar. Bien, luego retomaremos el poema.
Tras el poema de Viana, como les dije, Lope de Vega, que era muy listo y tenía una capacidad innata para apreciar dónde existía un argumento digno de ser dramatizado, se dio cuenta de que en el poema épico de este escritor Nobel tinerfeño, a quien conoció en Sevilla, existían dos elementos fundamentales para componer una comedia. Uno, la res histórica, es decir, la relación de acontecimientos vinculados a la conquista militar de Tenerife, y dos, que es la que nos interesa, la res bucólica o la res amatoria, esa relación interracial entre una indígena y un conquistador. Y ambos elementos los integra vinculado a un tercero, que es el que solventa el conflicto, la aparición milagrosa de la Virgen de Candelaria, que viene efectivamente a acomodar y a restablecer el orden quebrado por la conquista o por la invasión cruenta de los conquistadores castellanos en suelo isleño. Bien, aquí tienen una edición que se hizo en el organismo autónomo de museos y la primera página de la edición de 1618, aunque Lope la escribió justo después de haber conocido a Antonio de Viana, entre 1604 y 1606. El poema de Viana fue publicado en Sevilla en 1604. Se supone que Lope, inspirado, ¿no?, o contaminado por esta historia que conoció de boca del propio Antonio de Viana, compuso la comedia, aunque se publicó mucho más tarde. Bien, vamos a leer dos fragmentitos solamente, cómo Lope interpreta el encuentro entre Dácil y Castillo y cómo se solventa la comedia, para que vean qué tipo de manipulaciones utilizó el Fénix para adulterar la historia o la leyenda. Nos vamos... Voy a ampliar un poco. Bien, se supone que el encuentro de dos individuos que pertenecen a diferentes culturas está obstaculizado porque ninguno de los dos habla el idioma del otro. Esto lo solventa Lope de Vega, estableciendo que existían rehenes en el campo Guanche y indígenas que fueron apresados en el campo castellano. Ella, por supuesto, queda cautiva nada más ver a Gonzalo del Castillo y él la confunde con un ángel. Él se está bañando en la laguna y ve a Dácil reflejada en el agua. Dácil está en una peña subida y él la ve a través del agua y cree que es una visión. La confunde con un ángel, ¿no? Ángel, baja y pues tienes lengua blemo y abajo. ¿Qué es lo que dice? Que bajo. Poco te entiendo y habrá menos que eres ángel, porque sospecho que hacerlo hablar español supieras. No he visto rostro tan bello. ¿Quién eres, bárbara hermosa? Una mujer que temiendo tu furia allí me subí, en la peña. A mi fortuna agradezco y de mayores venturas lo tengo por buen agüero que seas la primera cosa que en estas montañas veo. 3 días a que camino por lagunas y por cerros para hallar a quien llevar a los amigos que dejo en las naves que nos traen. ¿Entiéndesme? Poco entiendo. Y a no haber, y aquí esto es lo que Lope introduce para solventar el problema de comunicación lingüística, y a no haber de otras jornadas 3 o 4 compañeros tuyos quedado en la isla por cautivos de su dueño, no te entendiera palabra, que por mi contento aprendo algo de vuestro español. ¿Quién eres? Esto. ¿Qué es esto? ¿Lo que ves? ¿No tienes nombre? Dácil me llamo, y fíjense la rapidez con la que la muchacha queda enamorada del conquistador castellano. Y ya puedo llamarme cautiva tuya. Pero fíjense la disemia de la palabra cautiva. No se refiere solo al enamoramiento súbito, sino también a la circunstancia histórica de los invasores castellanos. Bien, bueno, sigue el encuentro, pero nos vamos al final. Él efectivamente le promete matrimonio a Dácil. Aquí hay una impropiedad de carácter histórico, porque Lope lo que hace es aplicar un código que es el código de la honra, más propio de damas de la corte madrileña que de bárbaras indígenas. Pues bien, él le promete matrimonio, pero él, por supuesto, desoye la promesa, y justo en el momento último, donde
los guanches tienen que decidir si capitulan o no. Dice Dácil, no soy yo de parecer que a una gente tan ingrata te rinda, ni a Tenerife, nuestra antigua y noble patria. Le está diciendo a Ben, ¿cómo que no se rinda? Nuestra antigua y noble patria, sujetes cobardemente al loco imperio de España. Calla, hija, que no es justo, si el cielo nos amenaza, querer resistir al cielo. Señor, los cristianos bajan. Ay, si viniese Balcázar, ay, si viniese Balcázar. Son dos indígenas que también se enamoran de dos soldados castellanos. Bien, seguimos un poco más abajo y fíjense, ven cómo. Y aquí Lope de Vega inteligentemente desnuda la codicia de los castellanos. Dice, si buscáis cristianos fuertes, oro, perlas, piedras, plata, no lo hallaréis escondido, sino es en nuestras entrañas, con las cuales nos rendimos como el cielo nos lo manda, por un capitán que hoy con una desnuda espada me amenazó. Se refiere a una aparición del arcángel San Miguel. Dice Alonso, tente rey, alza del suelo, que basta el nombre a cuyo valor respeto justo se aguarda. Si el cielo os manda rendir a los que ahora os abrazan, manda que con grande amor os reciban. Viva España, capitulan los guanches, pero Dácil exige efectivamente que se le cumpla la promesa. Dice, porque sois unos traidores, dice Dácil, y yo, que he sido engañada de ese soldado que ya traéis tan lleno de gala, se refiere a Castillo, sustentaré que lo sois con este pino en campaña. Pone como testigo a un pino. Dice el Castillo, no alborotes a tu padre ni a tus isleños, infanta, que no es traidor el que debe amor si en lo mismo paga. ¿En qué me pagas a mí si me has dado la palabra de ser mi esposo y te vas? Yo a ti, pues no. ¿Cuándo? Aguarda, Peña, ¿no eres tu testigo? ¿No me la dio? Piensa, y él se burla Castillo de ella, de su inocencia y de su credulidad. ¿Piensas que hablan las peñas? Cuando Dios quiere. ¡Oh, qué maravilla extraña! Y en ese momento, fíjense lo que dice la acotación, cáiganse unos riscos y véase dentro la imagen, y encima las candelas, y el ángel en medio de ellas diga, este tesoro, y aquí, que es la Virgen Candelaria. Entonces, en ese momento, Castillo tiene que capitular y corresponder a la promesa que le había otorgado a la infanta Dácil. Pero fíjense que aquí hay una impropiedad, porque las infantas guanches no tienen conciencia del sentido del honor ni de la honra que se aplicaba a la corte madrileña. Es decir, son honradas antes de ser civilizadas. Esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Lo que hace Lope es aplicar un código ético totalmente descontextualizado, ¿no? Y convierte a las bárbaras indígenas en damas castellanas o en damas de la corte, ¿no? Se casan los otros, ¿no? Dice, por lo menos, bueno, dice, y yo casarme con Dácil, pero pone una condición, en siendo Dácil cristiana, Dácil tiene que bautizarse antes de él desposarse con ella. Y lo mismo Trujillo, que es otro de los capitanes, que mantiene una relación con otras de las indígenas, con Palmira, y lo mismo Balcázar con Herbacia. Dice, por lo menos, dice Alonso de Lugo, por lo menos comenzamos la población con 3 casas, las 3 relaciones interraciales, ¿no? Y con tan sagrado ejemplo de la Virgen Candelaria, que ha de ser nuestra patrona. Y luego la fórmula característica y estereotipada de despedida del teatro clásico, aquí la comedia acaba con que acabó Tenerife, la conquista de Canarias. Fíjense que Lope lo que ha hecho es justamente rentabilizar la relación entre la indígena y el conquistador castellano, pero aplicando las leyes de la comedia nueva que él había prodigado, ¿no? Y una en concreto es la aplicación de ese código del honor. La mujer efectivamente exige el cumplimiento de la promesa, pero no como bárbara, sino ya transformada en dama. Esa desviación, vamos a decirlo así, es característico de las comedias de Lope, de alguien que, por supuesto, ni entendió a la civilización guanche, ni visitó las Islas Canarias, ni efectivamente interpretó el signo de la relación interracial. Y conste que yo a Lope lo quiero mucho, que hice incluso la tesis sobre él, pero hay que reconocerle estos fallos inapropiados, ¿no? Bien, en la comedia que descubrió y editó María Rosa Alonso, en el siglo XVII, la comedia famosa de los guanches de Tenerife, Aparecimiento y Milagro, les decía que introduce un elemento más rico, que es el de la aparición de un tercero en discordia, en este caso el guanche Ruimán, que compite por los amores de Dácil, o en este caso Rosamira, que es el nombre que adopta la princesa en esta comedia, ¿no? Aquí hay un rechazo
y es una de las diferencias con Lope. Hay un rechazo inicial de la muchacha hacia el conquistador castellano, incluso quiere agredirlo con un dardo, y el proceso de rendición de la voluntad de la muchacha es mucho más lento en esta comedia. Es decir, el destino de la muchacha se aplaza de una forma más inteligentemente demorada, ¿no? Esa es una de las diferencias con respecto a la versión que realiza Lope. Bien, saltamos unos siglos, para no aburrirlos demasiado, y nos vamos al siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es cuando se desarrolló lo que se ha venido a llamar en la crítica literaria la Escuela Regionalista de la Laguna, conformada por un conjunto de poetas que, entre otras cosas, exaltaron los valores del regionalismo, vamos a decirlo así. Y para exaltar esos valores convertidos en patrióticos, utilizaron o rentabilizaron y manipularon, en el buen sentido de la palabra, la figura y el símbolo de la princesa Dácil. El primero de ellos es Ignacio de Negrín Núñez, que en su ensayo poético sobre la conquista de Tenerife retrata a la muchacha en ese territorio de ensoñación, un locus amoenus, junto al ruido del agua de la fuente, junto al trinar de los pájaros, junto a la fronda vegetal, que es la localización característica de la poesía clásica. Y en su margen plateada, vese bella y candorosa, muellemente recostada, de la inocencia velada, doncella gentil y hermosa, virgen de boca hechicera y majestuoso semblante, esbelta, pura, ligera, cual la sonrisa primera de inocentísima amante. Y amante fue por su mal cuando a Gonzalo miró, amor corrió su raudal, y al ver su bello ideal enamorada quedó. Mas ay, Dácila, no en vano, amor tu pecho encendía, mira al fiero castellano dejar el campo cristiano. Cuando apenas nace el día, mira a tus pies delirante ese noble de Castilla, que te suplica anhelante, dejes besar palpitante tu finísima mejilla. Fíjense que la relación se ha idealizado por completo, se ha quintaesenciado. Es una relación completamente bucólica, ensoñadora, que desde luego vuelve la espalda a la realidad histórica por completo, ¿no? Y esta es una de las notas características de algunos de los poetas de la escuela regionalista, como el caso de Ramón Gil Roldán, que en su poema La tierra y la raza vuelve a retomar el viejo motivo de la muchacha y el conquistador. Y siguiendo en la historia su camino, cumplióse de ambos el conjunto sino, lo que de Dios la creadora mano había escrito en el libro del destino. Cesó la cruenta lucha fratricida. Las dos razas ya son una raza sola, que a un futuro de paz el odio inmola. Castillo y Dácil, el amor, la vida, nuestra sangre que es guanche y española, el ocaso. Si al fin se puso el sol en los dominios del Sagrado Imperio, recoge el Teide el último arrebol del gran Majek que parte a otro hemisferio. Porque es el Teide guanche y español. El Teide, el padre Teide, ingente peña que guarda el fuego en su ignescente entraña y surgido del mar del sol se adueña. Si alto en la historia está el nombre de España, más alto está en la tierra tinefeña. Aquí fíjense que se incorpora un tercer símbolo, que es el símbolo del Teide, como emblema efectivamente de esa relación sincrética, interracial, donde se ofrece una comunión de civilizaciones, ¿no? Fíjense que cesa la guerra y lo que se establece ahora es un diálogo armónico, equilibrado, donde las dos razas se fusionan en una sola. Y esa me parece que es una lectura rica de esta leyenda de Dácil y Castillo, porque efectivamente pregona uno de los símbolos del archipiélago, que es el del mestizaje, el del enriquecimiento y la contaminación en el buen sentido, donde confluyen o convergen diferentes culturas, ¿no? Dácil y Castillo vienen a ser el símbolo de convergencia cultural. Bien, Patricio Pereira y Álvarez, en su poema Mi patria, del que solamente vamos a leer un fragmento: mas hubo un día ciago en que la patria hollada vieron bajo la planta de audaz conquistador, y desde el Teide altivo soñando en la cañada se oyó la voz de alerta con bélico furor, y sucumbieron patria al invasor bravío, costó arroyos de sangre la bienhechora paz, todo se vio arrasado por el aliento impío de Marte que aquí muestra su sanguinaria faz. Aquí sí que retoma el elemento de la lucha cruenta, ¿no? Pero ahora cambia el tercio y nos presenta la ensoñación bucólica, que aún vagan por las calles las sombras misteriosas de la doncella isleña y del galán gentil,
Se escuchan los rumores de trovas amorosas sobre la verde alfombra que teje el mes de abril. Y aquí está patente la sonoridad eufónica de la poesía de Rubén Darío. Es claro el tinte modernista de la composición de Patricio Perera. Su hermano Guillermo Perera también dedica una composición a la princesa Dácil. Por eso, si en la conquista de estas atlántidas peñas rindió a Gonzalo del Castillo el amor de una doncella, fue tan súbita derrota de la victoria la nuestra, que del amor al aliento surge universal terneza que aúna las voluntades fundiendo opuestas ideas, y a la sombra de sus alas pueblos y razas se estrechan con los mismos pensamientos, con idénticas creencias. En su amante desvarío, ya ser cristiana quiere ella, que siendo él valiente y bueno, ha de ser su ley la buena. Y él, en el dulce semblante, leyendo bondad suprema, ama en ella la hidalguía de aquella raza de atletas. Fíjense, la idealización de los guanches, una raza de atletas. Y así fundidas en una, de nuevo la idea del sincretismo, estas dos razas opuestas, como en campo de combate, sangre enemiga se mezcla, surgió la raza canaria, noble y leal, pero fiera, siempre que planta invasora, hollar quiere sus riberas. Es el aliento, ¿no?, nacionalista de estos poetas que defendían los derechos de la tierra, ¿no?, frente a los invasores o frente a los que venían a contaminar el suelo patrio, ¿no? Bueno, Diego Crosa y Costa, más conocido como Crosita, en su composición Amor Canario, ya da una nueva versión de estas historias. Espónjase la tierra bajo el fuego del sol ardiente en las mañanas de oro. Fíjense qué bonita la metáfora del amanecer. Y los canarios con trinar sonoro, más luz le piden en amante ruego. Dejando de sus chozas el sosiego, el labrador trabaja su tesoro. Y se oye entre las mieses un te adoro que une dos almas que se besan luego. Es el amor de Dácil, que alegrías en el boscaje y en el prado añora, amor con dejos de melancolía, amor ingenuo que al mirar implora, el que al reír nos canta una folía y un arrorro de madre cuando llora. Fíjense que introduce el elemento de la musicalidad canaria, contaminando ese viejo símbolo, ¿no?, de la representación de la identidad insular. Ya veremos que la infanta se identifica con la isla. Luego, en una obra de teatro de José Desiré Dugur, Tenerife 1492, que también dramatiza los acontecimientos vinculados a la conquista de Tenerife, también en este caso retoma la idea del sincretismo de, la civilización, de ambas civilizaciones, ¿no?, de la civilización de superestrato y de la civilización de sustrato, ¿no?, la que se impone sobre la otra. A la sombra de leyes, y fíjense que aquí la unión de las razas está vinculada a la idea del progreso. A la sombra de leyes protectoras, isleños creceréis, y en donde quiera la abundancia con manos bienhechoras, cubrirá de simientes la isla entera, torciendo el rumbo a las sonantes proras. Vendrán a visitar nuestra ribera 1000 naves con vistosos pabellones. Esto lo decía Antonio de Viana en su poema. Veréis alzarse templos y ciudades, en donde chozas solo antes había, y se transformarán las heredades en suntuosos vergeles a porfía. De nuestro santo culto las verdades, preciado don que el cielo ya os envía, vendrán a cimentar vuestra aventura como ángeles de paz y de dulzura. Fíjense que aquí el invasor es un visitante, se ha transformado en una presencia bienhechora. No queda nada del rastro de su presencia contaminante o su presencia disruptora, ¿no? Bien. Manuel Verdugo, y este es el último de los de la escuela regionalista, escribió con motivo se celebraba en el Ateneo de la Laguna el Día de la Raza, y para uno de los días de la raza Manuel Verdugo escribió 3 sonetos, uno a Lugo, otro a uno de los Menceyes Guanches y otro a Dácil, y este es el que le compuso para Dácil. Gonzalo del Castillo, mozo apuesto y valiente, descubrió esta flor bella del jardín tinerfeño. Fue en un bosque de Aguere, cual princesa de ensueño, aunque los de la Orotava se la apropiaron, como han visto en la escultura. Fue en un bosque de Aguere, cual princesa de ensueño, inclinábase Dácil al borde de una fuente. El amor que acechaba surgió súbitamente. De sus vidas dispares se hizo rey, se hizo dueño, y fundió 2 dibujos en un solo diseño. 2 arroyos formaron una sola corriente. De nuevo, ¿no?, la conjunción. Así, Dácil, tú fuiste orgullo de esta tierra, y aquí está el símbolo de la raza vinculado a la muchacha, y agüero venturoso de paz en plena guerra. Se plasma en tu figura un símbolo profundo. Y es el primero que habla de Dácil como símbolo, que es una idea que retoma María Rosa Alonso.
que el remoto pasado con lo presente enlaza. Tú apareces ungida por el amor profundo como turquesa molde para la nueva raza. De nuevo, la muchacha indígena es el molde que se acredita para la constitución de la futura raza canaria. Cambiamos de tercio completamente y nos vamos a la vanguardia insular. Agustín Espinosa, de quien ustedes saben que se celebra este año el Día de las Letras Canarias, este fecundo escritor, realizó dos versiones curiosísimas, como van a ver, de la leyenda o del tópico de Dácil. Uno en 1931, publicado en el Diario de la Tarde, y otro un año posterior, donde rectifica la postura primera. En la primera de las versiones se llama el contramito de Dácil. Fíjense que ella es una ruptura contra la tradición, ya no es el mito, es el contramito, y luego ya veremos que retoma de nuevo, se reconcilia con la figura histórica de la muchacha y vuelve a recoger de nuevo ese sentir épico bucólico que las otras representaciones nos han traído. Pero ahora vamos a ver primero la imagen rupturista de la leyenda. Fíjense cómo visualiza Agustín Espinosa a la muchacha. Hacia el mar miraba nuestra Dácil y del mar todo lo esperaba. Viana, los regionalistas, Lope, ¿no? Del mar le vino la felicidad sobre naves y veras. Llegó sobre tanta ola hacia ella que sus manos se espumaron milagrosamente y se hicieron de vino sus ojos y se hinchó tensa y única la vela roja de su expectante corazón. Es un maestro en la prosa poética, como han podido comprobar. No mira hacia el mar la muchacha rubia, no espera del mar nada, sino de la tierra. ¿Se ha cansado también de vuelos de gaviotas, de músicas de espuma y paradas de velas latinas? La muchacha rubia mira hacia la tierra y solo de ella espera. Tiene una raqueta entre las manos, un suéter viste su busto y ciñen unas sandalias griegas sus pies. Y el mito de Dácil ha muerto. Fíjense que Agustín Espinosa rompe el cordón umbilical de toda la historia de Dácil. Ya Dácil no es la muchacha que espera a ser seducida, a que el destino venga del extranjero, sino que se desatiende la llamada del mar y se mira hacia la tierra para encontrar por sí misma su propia identidad. Incluso la convierte en una muchacha pija, en una burguesita santacrucera, ¿no? Que juega al tenis y que está en la hora cosmopolita, ¿no? del futurismo, vamos a decirlo así. Hay un elemento interesante que son las sandalias griegas, que no es un elemento frívolo de la indumentaria de la muchacha, sino hace referencia a una de las fuentes históricas de la muchacha, que es el personaje de Nausicaa, de la Odisea Homérica, que lo vamos a ver enseguida, en la segunda versión. Frente a esta visión rupturista, él recapacitó y un año después, en 1932, escribe otro artículo titulado ahora La infantina de Nivaria. Fíjense que recoge la dimensión de la prosapia de la muchacha, la infanta de Nivaria. Solo geográficamente puede explicarse la génesis mítica, y él habla de mito, María Rosa Alonso habla de símbolo, como insulario producto, como elaboración y signo de isla, que el amplio mar subraya y el desnudo cielo alienta. Aún siguen aguardando en nuestras dáciles los peninsulares pájaros mágicos. Hoy, como ayer, miran hacia el mar. La muchacha de nuevo vuelve la mirada hacia el mar. Y de él todo lo esperan. No se ha agotado el mito, pervive intacto virgen. En el triángulo, y ahora le establece un triángulo equilátero. De la historia literaria del mito, Homero, Walter Scott y Unamuno ocupan los equidistantes ángulos. Y nuestro Antonio de Viana al centro. Es que es lo que tienen al lado, lo que he puesto al lado, ¿no? En el centro está Dácil, del poema de Antonio de Viana, y luego tiene una hija inglesa, que es Mina, de la novela El pirata de Walter Scott, una nieta española, que es Elvira, de una novela Sombra de sueño de Unamuno, y una abuela griega, Nausicaa, de la Odisea de Homero. Prototipos de mujeres que esperaban o que cifraban su destino amoroso en la espera, en la mirada hacia el mar. Dice, qué grato para nuestra lozana infanta saber que tiene una madre griega, Nausicaa, una nieta hispana, Elvira, y una hija inglesa, Mina, que aún sigue teniendo suerte su mito. Y ahora se retracta, ¿no? Y pide perdón. Dice, y que mi contramito, la versión anterior, solo ha sido un juego insular de un su travieso y atrabiliario bisnieto. Pero fíjense que por primera vez Agustín Espinosa rompe la tendencia bucólica e idealizadora vinculada a la leyenda de Dácil y Castillo.
También dentro de la vanguardia tenemos un fragmento de una obra titulada Cartas a Dácil, de Antonio Dorta, en concreto la carta segunda, donde vuelve a insistir en la idea ya retomada por Agustín Espinosa. Cuando Dácil, sentada en el acantilado de Tenerife, distraía sus tardes desoladas con la contemplación de los navíos transeúntes, pájaros negros de muy blancas alas, aquí está citando a Viana, que representaban en la imaginación desvelada de la doncella insular una proeza de vida mejor, estaría muy lejos de sospechar que un poeta de la laguna de Tenerife, el bachiller Antonio de Viana, había de hacer de ella, en su magnífico poema, el símbolo de la isla, otro que habla de símbolo. No pensaría tampoco que 3 siglos más tarde tiene que servir de hito para una resurrección de la cultura de las islas, una cultura viva que, arrancando de ella y lastrado con cuanto hay de sensibilidad canaria en esa figura literaria que antes fuera figura viviente, tiene que recoger hoy y asimilar, convirtiéndola en sentimiento autóctono, la lección de las nubes viajeras que reflejan en el cielo de las islas las angustias e indecisiones de esta hora del mundo. Fíjense en la misma tónica de Agustín Espinosa. La muchacha ya no mira hacia el mar, sino la muchacha mira hacia la tierra y forja ella misma su propio destino, que se identifica efectivamente con el destino de la isla, porque la muchacha es conquistada, pero al mismo es conquistadora, es seducida, pero al mismo tiempo es seductora, como la propia isla. Eso lo interpreta muy bien María Rosa Alonso, que lo vamos a ver al final. Y por último, la última de las versiones literarias de esta leyenda es la de Rafael Arozarena, en su libro Silbato de tinta amarilla, tiene un poema titulado Flautas de pan bajo la copa del almácigo. Dice, pían las manos y al fin se escucha la carne ruidosa de los nopales agresivos. Los dedos inhábiles gimen de amor entre cuchillos. Dácil recose lienzos de España. Pían las manos que siguen esposadas. Cantan los grillos. Aquí está clara y patente la cercanía de la guerra civil, ¿no? Fíjense las imágenes negativas, las manos que siguen esposadas, la carne ruidosa, los nopales agresivos y sobre todo la muchacha esclavizada, recosiendo lienzos de España, de la península. Una versión completamente antiidílica, ¿no? Que destroza por completo esa versión edulcorada, ¿no? E idealizada que hemos visto hasta la vanguardia. Bien, ya me centro en María Rosa Alonso. María Rosa Alonso, como les decía, es la inductora y la responsable de la corriente crítica más rica en torno a Antonio de Viana y a su poema. Tiene un conjunto, bueno, Juana lo sabe perfectamente, que ella los estudió y los recopiló, tiene una cantidad numerosa de artículos periodísticos dedicados al poema y, por supuesto, su obra magna, que es su tesis doctoral, presentada en 1948, pero publicada en 1952 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde analiza el poema de Antonio de Viana. A partir de ahí, ella generó toda una serie de estudios recogidos en todos los que están fueron, publicado en 2008, que es, como ustedes saben, una antología de todos sus trabajos, de gran parte de sus trabajos. Y además editó en 2 ocasiones el poema. Uno para una versión facsimilar que editó el Organismo Autónomo de Museos y otro en una colección acertadísima, promocionada por Juan Manuel García Ramos, de la conocida Biblioteca Básica Canaria, en el cual María Rosa Alonso editó en 2 volúmenes el poema de Antonio de Viana. En concreto, 3 de sus trabajos analizan la relación entre Dácil y Castillo, son estos 3 que tienen aquí, son 3 artículos periodísticos publicados en El Día, y uno de los elementos más curiosos es la identificación geográfica de la fuente que sirvió de encuentro clandestino entre la princesa indígena y el conquistador castellano, que es esa fuente Lavadero de las Negras, que por cierto está clamando para ser restaurada, ¿no? Y a continuación, y paralelamente les he puesto el fragmento donde Antonio de Viana describe esa localización geográfica que está retomado de la poesía tradicional, puesto que la fuente, la laguna, es el lugar bucólico o idóneo para el encuentro clandestino entre los amantes, ¿no? Era el estanque de la Fuente Grande, largo, espacioso y hecho de artificio, con cantos enterrados en la arena y con el mazapés bien embarrado, dando comodidad a una gran peña de la parte de arriba, a quien cubrían diversas hierbas y amaltadas flores, donde Dácil se esconde de Gonzalo del Castillo, ¿no? Gozaba Dácil del alegre sitio, que es el locus amoenus, ¿no?
sentada encima de la peña misma, quien en lo más alto de ella, entre las flores, mirándose en las aguas de la fuente, donde hacía una agradable sombra, como en espejo de cristal purísimo. Ahí está descrita lo que María Rosa Alonso identificó como la fuente lavadero de las Negras y no los bosques de la Orotava. Bien, termino, y la mejor forma de terminar es con las propias palabras de María Rosa Alonso y su interpretación riquísima y sensible y exquisita del linaje legendario de la princesa Dácil. Dice, Dácil es lo femenino, lo sedante, el reposo. Dácil es la tierra, con su cuerpo pespuntado en los costurones de las secas vetas de los barrancos, y las orillas de las faldas con festones de altos acantilados en los confines, o los amables bajíos de las playas. Dácil es nuestra entrañable tierra de intensos verdes y variados sienas, con tules de nube, gargantillas de espuma y todos los avalorios que puso en ella Dios. Más aún, Dácil es toda isla. Dácil encarna lo que una isla es: esperanza, hambre de aventura, deseo. Dácil es la ilusión y el ensueño. Gracias. Espero no haberlos aburrido excesivamente. Muchas gracias, Carlos. Oye, una pregunta. ¿De dónde sacaste, de dónde es esa cita de María Rosa Alonso? De un artículo que se llama Mito no símbolo. De un artículo. En el día, sí. Y está recogido en todos los que están fueron. Sí. ¿O todos los que están fuera? Sí. ¿No? Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo quería preguntarte por esa fuente de las Negras, que para mí... Yo no he estado. Ah, pues por ahí iba yo. No me dio tiempo antes de ir. Sí. Mi infancia durante los veranos nos la recorríamos en esa ladera y ahí jugábamos. ¿Y cómo es eso? ¿Y el acceso? Ahí sube por el camino de las Peras para arriba y cuando llegas al camino del Rayo tiras hacia la derecha. Ahora hay un montón de casas que han destrozado lo que era una ladera de una montaña preciosa. Y ahí había vacas sueltas de Carmen, de Don Miguel, de Don Antonio, que las dejaban allí para comer y la fuente funcionaba. ¿Y el acceso es fácil aún? Hombre, aún ya con esta edad no creo que yo logre subir aquella pendiente, pero cuando tenía 12 años la subíamos corriendo. Además, era una de las carreras, a ver quién llega primero. ¿Y cómo era el agua? Fresca. Era un lavadero también, Un ¿no? lavadero. Bueno, ahí se ve el lavadero, Sí. pero se supone que en aquella época no era tal lavadero, sino que había algún tipo de pozo o laguna, sino cómo se bañaba. Era una fuente y luego se acondicionó. No tenía un muro como de mampostería. Por lo menos en la época de la que estoy hablando, no sé en la época de la princesa Dácil, pero el chorrillo muy fino. Corría constantemente. Bueno, espero que el ayuntamiento, tú ya les has llegado, No, ya les has hecho llegar la propuesta. No, de yo no que, soy el primero, ya, como se dice ahora, ya se ha reclamado la restauración. el lugar. Sí, sí. Una agrupación de vecinos creo que solicitó la restauración de la fuente. ¿La comedia de López se ha representado? Aquí, en el Museo de Historia, en el año 1996, por la compañía Troy Teatro, aquí justamente, el 3 de octubre del 96. Y la trajo Tamayo también a Guimerá. Sí, también, efectivamente. Sí, se ha representado. Es un registro. Y también la representaron en el jardín que está al lado de Hacienda, que es el parque aquel de Dragó, también el Troy Teatro la representaron. También se representa. Sí. José Carlos, Sí, yo quería felicitar al conferenciante, que pasó un rato encantador, ¿no? Ha sido una conferencia encantadora y brillante. Lo que me llama, habría que hablar con los que hicieron la estatua de la Orotava, porque está rodeada de diosas de la fertilidad. Efectivamente. Todo lo que está alrededor son diosas de la fertilidad. No sé cuántos hijos tuvo la princesa Dácil. Había que preguntarle porque no ha hecho una mano, pero vamos, esa diosa de la fertilidad la que se... ¿Quién fue el escultor? Pues no sé. Pues tampoco... Parece más un homenaje a las aguadoras. Sí. Sí. Es terrible, es terrible. La fuente es Dices terrible. que ella, María Rosa Alonso, descubrió la segunda obra teatral, ¿no?, sobre Sí. la conquista de Tenerife y el aparecimiento de la Virgen de Candelaria. Y ¿Fue la- aquí o en Madrid? En Madrid, en Madrid. Está editada. La Ya, editorial. ya, ya.
¿Y ha explicado cómo llegó a ella? Porque si la descubrió es que era desconocida. Pues yo creo que la encontró en, me parece que ¿Cómo se olió que había esa obra? en la Biblioteca Nacional, me parece que fue. Impresionante, ¿verdad? Sí, la Biblioteca Nacional. Y la editó. Y incluso ella habla de una de las supuestas atribuciones a Lope, pero no. Hay un estudio por el estudio de la métrica, no pertenece a Lope. Y tiene un mejor conocimiento de la realidad insular que la obra de Lope. Lope hizo un esfuerzo. Lope interpreta, una de las cosas curiosas de la comedia de Lope es que él interpreta que los guanches son indios americanos. Entonces los convierte en una sociedad que adora al sol, ¿no? Y claro, él entiende que los guanches insulares son una especie de antesala histórica de los indios americanos. Él tiene otras comedias dedicadas a los indios americanos y el tratamiento de los indígenas es exactamente igual que el de los guanches de esta comedia, igual. Claro, es decir, hay que valorarle el hecho de que él descubrió, por el apetito y por el olfato que tenía, ¿no? Descubrió pues dos diamantes en la historia. Uno, la relación interracial, que eso generaba, claro, un conflicto de gran rentabilidad escénica, y luego la incorporación de una doble concepción de la conquista militar y la conquista religiosa, porque la conquista Lope la interpreta, efectivamente quien obra la conciliación de los guanches y los castellanos no son las armas, es la Virgen de Candelaria, que viene a ser una especie de deus ex machina, ¿no? Como el elemento que viene a resolver el conflicto, porque efectivamente las dos civilizaciones que están en colisión no han generado el equilibrio necesario. Entonces tenemos que echar mano de un elemento externo al conflicto para que se restablezca el orden, que es una de el teatro del siglo de oro es conservador, no decirlo así. No es antisistemático. Lope no podía permitirse el lujo de no justificar la conquista castellana, claro. Entonces lo justifica mediante la intervención milagrosa de la Virgen. Eso es parecido, yo he venido de meterme yo en el literario, faltaba sin eso. Pero hay cierto paralelismo entre cómo trata María Rosa Alonso a la princesa Daisy, que dice, mire, la princesa Daisy es una leyenda, pero transforma lo que se ha hecho con la princesa Daisy, es muy interesante. Ella fue... En lo que hizo con el rey esclavo de Venecia, que también, sí. Esto, mire, esto lo transforma bien, pero hay una comparación, ¿verdad? De idealizar el Daisy y el... Pero ella fue sensata, porque ella puso límites a la idealización. Y por eso ella no habla de mito, que es una construcción universal. Ella habla de símbolo, que me parece a mí que es un concepto más prudente y más exacto para identificar la identidad legendaria de la muchacha, ¿no? Porque efectivamente es un símbolo insular. Daisy se identifica con la isla, no es una construcción universal como puede ser el mito. Por eso me parece que es una modernidad tremenda la interpretación de María Rosa Alonso, que está en conexión con la interpretación de algunos de los poetas del regionalismo, no de los vanguardistas, porque los vanguardistas eran un poco disidentes, ¿no? Pero bueno. Eso, el último párrafo, la última cita que has puesto, la de María Rosa Alonso, eso sí que es prosa poética, ¿no? Es efectivamente una gran cultivadora de la prosa poética. Sí. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a Carlos que nos haya ilustrado con esta magnífica conferencia y estamos citados aquí la próxima semana, ¿A quién le toca el filio? No, Alberto. Alberto. Después viene el filio. Alberto, Muy bien, pues... Alberto es sobre el tema de la correspondencia con José María Loina, que es una conferencia que ya él dictó en Cuba hace 2 o 3 meses. Muy bien, bueno, pues tendremos ocasión de aprender no solo los cubanos, sino nosotros también sobre ese tema. Gracias, gracias.